El corazón es una bomba doble que impulsa la sangre por las arterias y venas hacia dos circuitos en serie, la circulación sistémica y la circulación pulmonar. Este es del tamaño de un puño, formado por tres capas. De superficial a profundo es el epicardio, miocardio y el endocardio. Su eje se dirige hacia la izquierda y en el mediastino se encuentra cubierto por el pericardio, sobre el diafragma, detrás del esternón, enfrente de la columna y entre los pulmones, y es protegido por el esqueleto torácico. El corazón es el encargado de bombear sangre hacia todo el organismo. Esto es llevado a cabo mediante una serie de válvulas y cavidades. Existen dos cavidades superiores que reciben la sangre, las aurículas izquierda y derecha. Esta sangre pasa por medio de las válvulas atrioventriculares hasta llegar a los ventrículos, los cuales son las cavidades inferiores que envían la sangre por medio de las arterias pulmonar y aórtica. La principal función del corazón es la distribución sanguínea mediante el bombeo de sangre. Esto se hace mediante el ciclo cardíaco en el cual la sangre desoxigenada proveniente de la circulación sistémica llega a la aurícula derecha por medio de las venas cavas. La sangre pasa de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. La contracción del ventrículo derecho envía la sangre por la arteria pulmonar a los pulmones, en donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Una vez oxigenada la sangre, reingresa al corazón por medio de las venas pulmonares y llega a la aurícula izquierda. Esta circulación es conocida como pulmonar. Desde la aurícula izquierda, la sangre pasa al ventrículo izquierdo por la válvula mitral. El ventrículo se contrae rompiendo las presiones de la válvula aórtica, haciendo que la sangre fluya por la aorta y de ahí se distribuya hacia todo el cuerpo, formando la circulación sistémica. El volumen de sangre eyectada por el corazón varía dependiendo del estado en el que se encuentra el individuo. El volumen sanguíneo eyectado por minuto por una sístole ventricular efectiva es conocido como gasto cardíaco. Esta es una característica intrínseca del corazón que le permite adaptarse a diferentes requerimientos. El gasto cardíaco se encuentra en función de la frecuencia cardíaca, que en promedio es de 70 latidos por minuto, y el volumen sistólico, que es el volumen de sangre expulsado por latido, aproximadamente de 70 a 80 mililitros por latido. Esto da como promedio un gasto cardíaco de 5.5 litros por minuto. Como hay aproximadamente el mismo volumen sanguíneo en el cuerpo, se necesita alrededor de un minuto para que la sangre circule por todo el cuerpo. Debido a la relación de la frecuencia cardíaca con el gasto cardíaco, la regulación de esta es importante. La frecuencia cardíaca del corazón normalmente está controlada por la despolarización del marcapasos del corazón, el nódulo sinusal, que hace que el corazón siga latiendo aunque éste tenga ausencia de impulsos neurales. La despolarización del nódulo sinusal se hace por canales HCN que se abren por la hiperpolarización de los potenciales de acción precedentes, lo que permite la entrada de sodio. El aumento de la frecuencia cardíaca se debe a la estimulación por axones simpáticos que secretan noradrenalina y la secreción de adrenalina por la médula suprarrenal, las cuales mantienen abiertos los canales HCN mediante la producción de adenosín monofosfato cíclico, lo que causa una frecuencia más rápida de despolarización diastólica. En cambio, la disminución de la frecuencia cardíaca se debe a la estimulación parasimpática de las fibras del nervio vago que liberan acetilcolina. Esta acetilcolina es reconocida por los receptores muscarínicos, lo que causa que salga potasio, lo que contrarresta la entrada de sodio por los canales HCN. La regulación del volumen sistólico también forma parte del gasto cardíaco. Este es inversamente proporcional a la resistencia periférica. A una mayor resistencia periférica hay un menor volumen sistólico. Este volumen es controlado por tres variables: el volumen final de la diástole, también conocido como precarga, la resistencia periférica y la contractibilidad. La ley de Frank-Starling. Esta es una propiedad intrínseca del corazón. Se relaciona con el volumen final de la diástole o precarga, la contractibilidad y el volumen sistólico. Si aumenta la precarga, aumenta la fuerza de contracción y con esto el volumen sistólico. El control de la fuerza de contracción
Depende del grado en el que el miocardio sea estirado por el aumento de la precarga. A mayor estiramiento, las células miocárdicas aumentan la sensibilidad de los canales de calcio del retículo sarcoplásmico, lo que aumenta la liberación de calcio y con esto la fuerza de contracción. Entonces tenemos que, si el volumen sistólico disminuye por el aumento de la resistencia periférica, hay una acumulación de sangre en el ventrículo, lo que aumenta el volumen final de la diástole o precarga, lo que a su vez causa un aumento de la fuerza de contracción. Todo esto es conocido como la ley de Frank-Starling. El sistema de conducción cardíaco son las estructuras desde donde se produce y se transmite el estímulo eléctrico que permite la contracción del corazón. El marcapasos del corazón es el nódulo sinusal que genera potenciales de acción espontáneos que son conducidos a través del corazón. Estas ondas eléctricas son reflejadas en el electrocardiograma. El corazón tiene una naturaleza de automaticidad del latido cardíaco marcado por el nódulo sinusal. Si el marcapasos del corazón se encuentra fuera del nódulo sinusal, se le llama marcapasos ectópico. El latido cardíaco inicia con un potencial de acción de marcapasos, el cual es una despolarización espontánea del nódulo sinusal. La despolarización espontánea ocurre durante la diástole. La despolarización diastólica se puede ver acelerada por catecolaminas como adrenalina y noradrenalina. Los potenciales de acción originados por el nódulo sinusal se propagan hacia el nódulo atrioventricular, que se encuentra en la porción inferior del tabique interauricular. Después, los potenciales de acción pasan a través de las de His, que inicia en la parte superior del tabique interventricular, y después se divide en las ramas derecha e izquierda, que se continúan con las fibras de Purkinje dentro de las paredes ventriculares. Los potenciales de acción se propagan con rapidez, pero al pasar por el nódulo atrioventricular se presenta un retraso que explica el tiempo entre la excitación de las aurículas y los ventrículos. Debido a que el cuerpo es un buen conductor de electricidad, los potenciales de acción generados por el corazón pueden ser detectados en diferentes partes del cuerpo mediante electrodos de superficie colocados en la piel, obteniéndose de esta manera un registro llamado electrocardiograma. Este instrumento registra la suma de vectores de todas las células del corazón, dando como resultado la comparación de vectores, es decir, voltaje versus tiempo. La suma de los vectores de los ventrículos da como resultado el eje eléctrico. En el electrocardiograma se registran 12 derivaciones, 6 estándar y 6 precordiales. A su vez, las derivaciones estándar se dividen en aumentadas, que son ABR, ABL y ABF. El electrocardiograma registra los trazos en un papel milimétrico cuadriculado, donde la altura representa el voltaje y la anchura representa el tiempo. El electrocardiograma registra los trazos en un papel milimétrico cuadriculado, donde la altura representa el voltaje y la anchura representa el tiempo. Donde en el eje horizontal de 1 milímetro, que es un cuadro pequeño, equivale a 0.04 segundos y un cuadro grande equivale a 0.20 segundos. La morfología normal del trazo del electrocardiograma incluye diferentes ondas. Los componentes que contiene son la onda P, que representa la despolarización de las aurículas, debe medir de 0.08 segundos a 0.11, es decir, de 2 a 3 milímetros. El complejo QRS, que representa la despolarización de los ventrículos. La onda T representa la repolarización de los ventrículos. La onda U a veces aparece, lo que indica una frecuencia cardíaca baja. Para poder interpretar un electrocardiograma tendremos en cuenta las siguientes partes. Los intervalos, que son la distancia entre dos ondas. Existen dos intervalos, el intervalo PR, que representa la conducción auriculoventricular, lo normal es que mide de 3 a 4 milímetros o entre 0.12 y 0.2 segundos. El intervalo QT, su medida normal es de 0.35 a 0.43 segundos. Los segmentos son las líneas isoeléctricas que dan en el electrocardiograma. El segmento PR va desde la onda P hasta la onda Q, ambas incluidas. El segmento en CT va desde la onda S hasta la onda T. El punto J
Es el punto de inflexión donde acaba el complejo QRS y comienza el segmento ST. En clínica, el electrocardiograma es útil para el diagnóstico de patologías cardíacas como arritmias, isquemia, hipertrofia cardíaca, así como trastornos ocasionados por intoxicación farmacológica.